Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a otro de los cursos que estamos dando, sí, en esta cuarentena. Esperando que todos y sus familias se encuentren muy bien. El día de hoy, Antonio Lira, nuestro gerente de preventa, nos ayudará un poco en la manera para trabajar con snapshots en NetSuite, ¿sí? Eh, Le doy la palabra a Antonio, ¿sí? Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Nada más verificando si todos me escuchan bien. Si aquí en el chat lo pueden colocar. Y verificar que todos estemos escuchándonos. Ok. Muchísimas gracias. Pues igual que Alex, les deseo que todos se encuentren muy bien en sus casas, todos estos tiempos difíciles que tenemos de confinamiento. Bueno, pues por el bien de todos, estar resguardados en casa. La iniciativa que teníamos en Edsoft acerca de las capacitaciones gratuitas se ha ido aumentando. Es decir, finalizamos se dio por terminado el set de capacitaciones que iban a ser con costo de aquí al final de año, solidarizándonos con toda nuestra base instalada, clientes y personas que no son clientes de NetSoft, ¿de acuerdo? Pero que usan la plataforma. Es por eso que esta invitación en particular se hizo extensiva en Facebook, se hizo extensiva en LinkedIn. Y bueno, en NetSoft estamos preocupados, obviamente, por pues toda la situación en la que pudieran estar involucrados. Habrá algunos de ustedes que es una buena ocasión, para algunos otros no. Y en este caso, pues va a estar más intensa el set de capacitaciones gratuitas a lo largo del año. Van a ser muchas más, van a ser más repetitivo, es decir, vamos a estar haciendo más programas. Cada 15 días vamos a estar sacando algún tema que sea particularmente pues, de interés de algunos de pues, nuestros usuarios. Definitivamente quien desee de la base de clientes y que no sean tampoco clientes de NetSoft, y quien desee algún curso personalizado, lo podemos diseñar y podríamos ver pues cómo nos podemos estar ayudando en esta época. Bien, una de las presentaciones las que vamos a trabajar el día de hoy es precisamente con los snapshots o lo que vienen siendo las instantáneas. Es la agenda para el día de hoy. Como les recuerdo, son capacitaciones cortas. Esta en particular requiere pues un poquito de conocimiento previo. Quienes ya han manejado reportes, quienes ya han manejado un poquito lo demás, lo van a entender rápidamente. ¿Qué es una instantánea? ¿Cómo crear una instantánea? ¿Y cómo distribuimos o publicamos una instantánea? ¿De acuerdo? Una instantánea dentro de NetSuite digamos que es un informe o es una manera de expresar la información dentro de portlets en el mismo dashboard que utilizamos nosotros, que es a donde aterrizamos cuando nos logueamos en NetSuite. Estos informes estándares que podemos ejecutar nos ofrecen información detallada y para acceso inmediato a esos datos, es decir, que no tengamos que ir a un menú de informes, buscar nuestro informe y ejecutarlo, los podemos agregar en nuestro tablero
por medio del portlet que se llama instantáneas del informe. Eso está dentro de nuestro tablero. Cada portlet de instantáneo muestra los resúmenes a alto nivel, es decir, muestra un resumen de toda la información que queremos ver, basados pues, obviamente en una fecha, un periodo de tiempo que seleccionamos, y nosotros podemos configurar precisamente en ese portlet el número de resultados, el orden, el formato, si va a ser una lista, si va a ser un gráfico, cómo queremos la salida. Entonces podemos estar definiendo la forma en cómo queremos ver ese informe. La instantánea hace muchas, pero muchas versiones. Yo tengo ya pues, cerca de 10 años trabajando con NetSuite y hace muchas versiones casi al inicio. Las instantáneas eran una instantánea, era realmente eso, por eso se le quedó el nombre de snapshot, pero era una fotografía que era estática y teníamos que refrescar el snapshot para que se refrescara la información. El día de hoy, eso que conocemos como instantánea, es, digamos, que una parte intermedia entre un reporte y algo que conocemos como la instantánea, que se puede o que tiene algunas características un poquito diferentes al informe, porque el informe por sí solo, cuando lo ejecutamos, ustedes pueden ver en la barra inferior que podemos convertirla en gráfico o que lo podemos exportar, etcétera. Tiene sus propias capacidades. La instantánea lo que hace es que de acuerdo a esas características que le dijimos, cada que entramos al tablero invoca al reporte y refresca la información. Es decir, que ya no es tanto una fotografía, sino que es dinámico conforme la información cambia y conforme nosotros refrescamos esa información, la información que está sucediendo es la que realmente vemos, se está actualizando constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, ya no es tanto una fotografía. Y esta fotografía se ve de la manera en como está en el recuadro del lado izquierdo. Nosotros a la hora de que incrustamos este portlet instantáneo de informes, nosotros seleccionamos de los estándares, tenemos una gran tabla de reportes estándares. Esta la pueden consultar ustedes en idioma inglés en el centro de ayuda, ¿de acuerdo? En español no la van a encontrar. Si en español quieren ustedes buscar la lista de los snapshots que tiene disponibles, NetSuite nunca lo vamos a encontrar, tienen que entrar en idioma inglés y entonces pueden poner este título, si quieren ustedes, Standard Reports Snapshot Tables o simplemente Snapshots, y ahí nos abre todo el temario y desde ahí nos puede decir cuáles son las instantáneas que tenemos disponibles para usar en nuestro tablero de control. Todos estas instantáneas que están disponibles se basan en reportes estándares, ¿de acuerdo? Todos estos reportes ya vienen prefabricados. ¿Qué pasa? Que no es poco común, pero ¿qué sucede cuando este reporte no presenta toda la información que yo necesito o simplemente no presenta la información como yo la necesito? En muchos de los casos, con ustedes en sus instalaciones o en sus empresas, han sido auxiliados por nosotros o ustedes en su equipo seguramente ya tienen alguna persona que se encarga de hacer los reportes, todo este tipo de apoyos que tienen internamente. Y bueno, hay reportes que se pueden convertir en instantáneas. Entonces, la manera en que hagamos un snapshot que nos sirva, es decir, de todos estos estándares ya los revisé, ya los vi, sin embargo, sigue sin funcionar. Bueno, entonces podemos crear instantáneas nuevas. La respuesta es sí. Y para crear una instantánea nueva, esto es cuando no cumplimos con toda la información que necesitamos o no la presentamos como nosotros la necesitamos, entonces podemos personalizar nuestro informe para que se muestre en portlets. Para crear una instantánea, tenemos que personalizar un informe estándar que actualmente genera instantáneas. ¿De acuerdo?
Esto es interesante porque no todos los reportes pueden generar instantáneas. Las instantáneas generalmente son informes que vienen ya, son los que vienen sumarizados. No todos los informes se pueden convertir en instantáneas, ¿de acuerdo? Sobre todo los que tienen un gran detalle de información. Esos, pues no podemos incluirlos en, en la parte de instantáneas. Para crear un informe personalizado, primero tenemos que abrir cuál es el informe que deseamos y luego seleccionar la parte inferior el botón de personalizar. Ahí nosotros hacemos pues todos los cambios que necesitamos con otro nombre. Hay que recordar que los informes tienen una subpestaña de autorizaciones. Estas autorizaciones son relevantes porque ahí definimos quién va a poder usar ese informe o usarla instantánea. En la página de resultados del informe nos va a aparecer en la parte inferior derecha un icono que es una camarita. Esa camarita, cuando damos clic, nos lleva a otra pestañita a donde nosotros vamos a seleccionar las características de la instantánea. Este icono siempre va a ser visible, pero solo para los informes personalizados que muestran datos de resultado, ¿de acuerdo? Las que son consolidadas o sumarizadas, no en todos los reportes. En la página de personalizar un informe ya en la instantánea, nosotros vamos a seleccionar las opciones de diseño, ¿no? Cómo queremos ver esa instantánea. Le debemos dar un título. Ese título es el que nos va a presentar a la hora de abrir el portlet de instantáneas. Ahí es donde lo vamos a localizar. Y hay una subpestaña que me dice lista. ¿De acuerdo? En esa subpestaña lista vamos a seleccionar qué columnas queremos ver del reporte en los dos formatos que puede tener o las dos posibilidades que tiene el portlet. Nosotros, cuando estamos haciendo nuestro tablero, ustedes han visto que podemos tener tableros con 2 segmentos, con 3 segmentos o con uno solo. Si lo tenemos en 2 segmentos, generalmente tenemos una parte más pequeña y una parte más amplia. Cuando estas instantáneas las movemos de un lugar a otro, si lo mandamos a la versión angosta, bueno, pues vamos a ver menos información. Entonces podemos seleccionar qué datos queremos ver cuando el portlet está en la versión estrecha o en la versión ancha. ¿De acuerdo? Aquí es donde seleccionamos todas esas características. También vamos a seleccionar qué tipo de salida gráfica podemos elegir. Si es un gráfico de barras o es un gráfico de pie o algún tipo, hay 5 gráficos disponibles. Vamos a guardar nuestra instantánea. La instantánea viene siendo, pues va vinculado a un reporte, pero es un componente que sí lo vamos a poder incrustar dentro de nuestro tablero. Entonces, ya que tenemos una instantánea nueva, y esto lo vamos a ver ahorita en vivo, pues existen diferentes maneras de publicar la instantánea. ¿Cómo la publicamos? Bueno, para empezar tiene que ser pública, ¿de acuerdo? En donde vienen los permisos tenemos que asegurarnos de que la persona o las personas que van a utilizar esta instantánea pues tengan facilidad de verlo, si no nunca lo van a poder seleccionar de la lista. Entonces, cuando abrimos la personalización de nuestro tablero, nos vamos a encontrar con un componente que se llama instantáneas del informe. Ese nos empieza a hacer un conteo, ese componente nos empieza a hacer un conteo de los que tenemos instalados dentro de nuestro tablero y nos permite ir agregando 1, 2, 3 o hasta 10 componentes. Acuérdense que estos son informes, se ejecutan al momento en que entramos a nuestro tablero. Todos esos componentes son consultas que se ejecutan al mismo tiempo. Entonces, entre más instantáneas tengamos dentro de un solo tablero, puede tardar más o menos tiempo en ejecutarse. Ya que integramos ese portlet,
como está del lado izquierdo, vamos a tener en los 3 puntitos, en el encabezado del portlet, en los 3 puntitos que es del lado derecho, cuando colocamos el ratón, ahí nos aparece un menú que dice configurar el informe o eliminar. Cuando nosotros configuramos ese portlet, nosotros podemos seleccionar del lado derecho cuando nos abre la pantalla. Podemos seleccionar qué instantánea es la que deseamos ver. Hay algunas características del tipo de salida que vamos a necesitar, el tipo de visualización, cuántos registros, el tema, en fin, hay cierta configuración que podemos hacer. Hay configuración que ya viene precargada de la instantánea. A la hora de que seleccionamos una instantánea, hay algunas que ya nos da una salida gráfica por default o por defecto, ¿no? Entonces, nosotros podemos cambiar en cualquier momento la salida de esa instantánea a otro formato. Y entonces ya podemos utilizarla en nuestro tablero. Se vería de esta manera si lo vemos en gráfico. Si lo cambiamos a estrecho o al modo ancho, lo podemos ver en la salida que mejor nos convenga. Entonces me voy a meter un poquito a NetSuite y déjenme mover aquí un poquito sus componentes en la parte superior. Y ok, aquí tengo precisamente un tablero a donde yo quisiera utilizar precisamente una instantánea. Me voy a personalizar y mi icono de instantánea está aquí. Cuando yo me coloco sobre él, me hace un conteo, me dice que tengo 9 disponibles. Ya sea que yo le dé clic o lo arrastre a algún lugar, pues me lo instala, ¿de acuerdo? Y entonces el conteo disminuye, es decir, tengo menos portlets de instantáneas disponibles. Ahora tengo 8 disponibles para este tablero. Cuando yo hago una configuración de este portlet, me abre esta pequeña ventana, que son precisamente las opciones de configuración que tengo. Aquí voy a seleccionar, en este caso, los artículos por cantidad comprada, por ejemplo, y me da unas características. Me dice qué tipo de gráfico es columna, me da la fecha, me da los primeros 5, un tema global. Ya trae ciertas características que vienen precargadas en esta instantánea que yo no fabriqué, ¿de acuerdo? Esta instantánea alguien la fabricó. Voy a seleccionar un umbral de tiempo que tenga más información que esto. Yo le voy a decir que el año pasado me da cierta información. De acuerdo, aquí yo lo veo. Puedo cambiarlo a un lugar donde se vea un poco mejor. Puedo seleccionar el tipo de salida que yo le quiero dar a mi reporte. ¿De acuerdo? O si entro a configurar este es un portlet, digamos, estándar. Yo podría seleccionar que esta salida la quiero en vista de lista. Y me dice si quiero los primeros 5 o los primeros 10. Yo puedo seleccionar cómo ver la lista, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas características de cómo veo la lista en un tipo de portlet y otro puede variar, ¿de acuerdo? Aquí solamente veo el artículo y la cantidad comprada. No tengo más información. Si la paso al ancho, entonces voy a ver que aquí tengo otra columna, cantidad comprada y el importe total comprado, ¿de acuerdo? Este mismo efecto va a suceder con algunos otros informes. Es decir, yo puedo ir a mis informes y en este caso voy a abrir mi tablero de informes en otra pestaña. Y la mayoría de los informes que nosotros podemos estar viendo, voy a contraer todo. Y por ejemplo, cuando vemos informes de ventas, ustedes han fijado que tengo ventas por cliente y dice personalizar, no viene un detalle. Ventas de artículo, detalle. Ventas por representante, detalle. Ventas de equipos, detalle.
los que yo podría tomar pues como una posibilidad de hacer un snapshot serían estos reportes que yo veo sumarizados, como este. ¿De acuerdo? Aquí me aparece la camarita y me dice que puedo crear una instantánea. ¿De acuerdo? Entonces, eso podría decir que yo quisiera hacer una personalización de este. Yo voy a darle aquí clic al botón de personalizar y voy a hacer un nuevo reporte. ¿De acuerdo? Este reporte se va a llamar Antonio Lira, resumen de ventas por cliente. Y en este caso, a mí me interesaría poder integrar alguna otra información, posiblemente en la información de ventas quisiera integrarle algún campo adicional que pudiera ser, no sé, tal vez el crédito que tiene, el límite, no lo sé, algún otro tipo de información. Voy a buscar a ver qué información me interesa, tal vez su vendedor, su representante de ventas. Déjenme ver si está por aquí. El representante de ventas principal. Y me voy a traer el nombre de mi representante de ventas. Entonces, esto es como lo quiero ver. Así quiero ver mi informe, ¿de acuerdo? Entonces, me tengo que ir a donde dice más opciones, porque me tengo que cerciorar precisamente de que este reporte tiene los accesos adecuados para, en este caso, para el personal con quien voy a compartir la información. Entonces, voy a seleccionar que cualquiera de estos roles podría tener acceso y lo voy a guardar. En ese momento, mi reporte se ejecuta con un nuevo nombre, con una característica diferente, ¿de acuerdo? Y me habilita la cámara. Entonces, me voy a darle clic a la cámara y la cámara me va a abrir una nueva ventana donde me va a decir, ok, de acuerdo a este reporte que ya hemos hecho, ¿cómo quieres que se llame el título o en el portlet? Entonces, yo podría decirle que es Alira para que me lo presente primero y le voy a poner instantánea de clientes ventas. Bueno, aquí clean ventas. Entonces me dice en la lista cuál quiero mostrar en el estrecho, en el portlet estrecho y en el ancho. En el ancho, posiblemente todos, y en el estrecho, nada más 2 columnas. En el gráfico yo podría seleccionar cuál es el eje X y el Y, puede cambiar el orden y lo guardo. Y entonces esta instantánea que acabo de crear, que está vinculada a un nuevo reporte, ya es utilizable dentro de mi tablero. En mi tablero lo único que tengo que hacer es igual agregar una instantánea. Yo voy a agregar otro portlet que corresponde al mismo, una instantánea de informes. Solo que ahora, al momento de configurar, voy a seleccionar uno que se llama Alira, ¿de acuerdo? Aquí en orden alfabético me aparecen los estándares en un inicio. Yo lo podría poner Alira, instantánea de clientes por ventas, o puedo desplazarme. Voy a encontrar de la A hasta la Z de los que son estándares y luego me va a aparecer el siguiente bloque que serán los personalizados. Entonces, en este reporte, igual como tengo
información de este mes. Vamos a ver si tenemos información correspondiente del año pasado. La salida la configuré como una vista de lista. ¿De acuerdo? Sin embargo, este mismo instantánea, los reportes tienen la capacidad de pues salir en gráfico. Entonces yo puedo seleccionar el gráfico y decirle que este mismo instantánea que yo veo la quiero ver en gráfico. Si yo selecciono que en el diseño de esta instantánea que yo generé salga primeramente en gráfico, pues cualquier persona que lo integre a su tablero pues lo va a ver en el formato que desea que salga. Entonces, básicamente esta es la manera en que nosotros utilizamos los snapshots dentro de NetSuite. Algunos de ustedes seguramente ya son muy expertos en el manejo de snapshots. Hay otras personas que no, pero bueno, en este caso, ese es básicamente el uso general que le damos a las instantáneas, que es básicamente poder usar un reporte dentro de NetSuite o dentro de los tableros de NetSuite. No sé si hasta aquí tengan alguna duda que puedan poner en el mismo chat y que podamos ir resolviendo en esta sesión, o con gusto les podremos estar apoyando otra vía. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, me parece que fui muy claro en esto o no me entendieron nada. Así que regálenme su opinión. De todos modos, mi compañera Miriam les va a hacer llegar pues una pequeña encuestita para ver cómo estamos funcionando. Ok, ya me aclaran que no hay ninguna duda. Me dicen que fue muy claro. Okay, muchas gracias. Sí, pues bueno, pues muchas gracias, Toño. Sí, creo que sí, al parecer no hubo ninguna duda, muy claro todo. Solamente les quería decir a todos que la próxima sesión que tendremos será el 28 de abril, sí, será trabajando con workbooks, es el nombre de la sesión. Igualmente, como lo hemos hecho anterior, le vamos a mandar la información vía correo electrónico para que se puedan conectar. Y como quiera, por favor, cualquier duda que tengan, escríbanos. Ahí está el correo de Antonio, sí, alida@netsoft.com, o mi correo a garcia@netsoft.com, y con gusto resolvemos cualquier duda que tengan. Sí, por favor, cuídense mucho, les agradecemos el tiempo y pues quedamos atentos para lo que se necesite. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Buen día. Buen día, hasta luego.